algunas técnicas básicas para el cultivo de microorganismos. Y aunque esto es las bases, ya habíamos hablado sobre las bases de la microbiología, el tener el microorganismo aislado es fundamental. Uno de los grandes retos ahora, más bien con la entrada de la genómica, es que ya tenemos muchísima información del ADN, pero a veces tener el ADN no es suficiente, o tener un transcriptoma o un proteoma. No hay nada como tener el microorganismo, hacer ensayos, ver su fisiología, entenderlo cómo se relaciona con otros. Y entonces para eso, curiosamente, la microbiología está volviendo de alguna manera a las bases, al cultivo, ¿verdad? Y entonces, y como ustedes saben, solo una pequeña parte un pequeño porcentaje de los microorganismos son cultivables. Y entonces un resurgimiento del cultivo de microorganismos es tener diferentes técnicas, diferentes medios, co-cultivo, para tratar de ampliar un poquito más la cantidad de microorganismos que se pueden crecer. Pero eso no quita que sea esencial otra vez volver a los microorganismos. Y bueno, en muchos casos, sobre todo en los ambientes clínicos, el tener un cultivo puro, eh, se tienen que dar las condiciones artificiales para que los microorganismos se desarrollen en las condiciones de laboratorio. Aquí a la derecha, por ejemplo, voy a ver si me acuerdo. Bueno, aquí tenemos un cultivo de un hongo endófito, aquí atrás, aquí arriba se ve la hojita, y cómo se cultivan. Aquí tenemos unos actinos, actinomicetes que son preciosos. Aquí tenemos otros actinos, todas estas son de actinos. Aquí tenemos unos mixomicetes, eh, que bueno, son interesantes para la producción de antibióticos y otras cosas. Bueno, estos son hongos, ¿verdad? Entonces uno ve con formas distintas, y otra vez, y aunque uno dice son seres, microorganismos, y uno ve que forman, no sé, estas estructuras y estas formas y unas cosas impresionantes. Pero además de la belleza que uno puede detectar, como les dije, es que le permite entender su fisiología, o eventualmente utilizarlos para cuestiones biotecnológicas, aplicaciones biotecnológicas en la medicina, en la agricultura, en la bioremediación, etc. Y eh, para, entonces, para determinar las características de las especies concretas de microorganismos, es imperativo que el microorganismo primero sea aislado y se desarrolle en condiciones de laboratorio como un cultivo libre de otras especies, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Las nuevas técnicas lo que nos están diciendo es que en algunos casos hay que cultivar eh, los microorganismos con otras especies para que puedan crecer. Y aquí quisiera hablarles sobre algunas técnicas básicas. Lastimosamente, en este curso no hemos tenido chance de manipular microorganismos. No sé si ustedes lo habrán hecho en algún momento, pero bueno, les voy a hablar de algunas técnicas básicas. Vean ustedes, lo primero que quiero enseñarles es que aquí nada más tenemos un mechero y un asa bacteriológica y bueno, un tubo de ensayo. La microbiología por cientos de años se desarrolló con esto, ¿verdad? Entonces, y se desarrolló en un clean bench, en una mesa de laboratorio limpia, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno tiene que tener son los cuidados de tener condiciones asépticas. Entonces, ¿cómo limpia uno las mesas? Con etanol 70, con una solución de hipoclorito de cloro, de cloro normal, al 0.5%, ¿verdad? Se limpia, se puede tener un mechero, un asa, y en esas condiciones puede trabajar con microorganismos. Entonces, para que vean que no tiene que tener un laboratorio súper sofisticado para poder trabajar, sin embargo, hay que tener condiciones básicas. Y entonces, bueno, ¿cómo funciona? Entonces, para hacer la transferencia séptica, uno usa el fuego muchas veces. El asa bacteriológica tiene como un alambrito, el cual se pone rojo cuando uno lo pone en el mechero. Después se enfría, uno abre cerca, siempre trabajando cerca
del mechero, por ejemplo, abre el tubo, normalmente para evitar que se contamine, entonces uno le da como una vueltita cerca del mechero. Luego, por ejemplo, necesita tomar el cultivo de microorganismos, otra vez vuelve a flamearlo y después ya lo cierra, y esto que está lo puede, digamos, cultivar ya sea en un medio líquido o en un medio sólido, ¿verdad? Esas como las condiciones básicas para trabajar en asepsia con microorganismos. Y luego de esto hay diferentes técnicas de siembra, pero la principal es la siembra por estrías en placa. Entonces, bueno, con una asa bacteriológica, ya sea un cultivo líquido, uno toma una pequeña parte de la superficie, o sea, de un cultivo sólido, y entonces lo que hace es sembrar por cuadrantes. ¿Qué hace uno? Uno agarra y en una esquinita, digamos, de la placa y empieza no sé si están siguiendo mi puntero, ¿verdad? Digamos que está la placa, y empieza a rayar, 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 rayar. Ya luego, de esta esquinita, empieza otra vez a rayar, rayar. La idea es que cuando aquí vamos a tener una alta densidad de células, aquí se va bajando, y aquí como va tomando otra vez de esto, supuestamente la cantidad de células va a ser menor, entonces otra vez vuelve a rayar, y de esta esquinita otra vez vuelve a rayar, y después puede hacer un rayado. Entonces la idea cuando uno hace cultivos y está hilando microorganismos es tratar de tener células individuales. A partir de células individuales, esto lo puede pasar a otra placa o ya la puede guardar, la puede preservar, y es como se aísla microorganismos. Si ustedes quieren aislar, no sé, si quieren traer, sea de heces, o sea no sé, tuvieron un cultivo de, muchas veces, por ejemplo, ustedes van al ambiente y quieren aislar agua o microorganismos de una planta de tratamiento. Entonces, normalmente allá toman una muestra de agua, la pueden poner en un medio líquido que se llama CTB, que es el que usan los microbiólogos clásicamente, digamos, lo incuban por un tiempo, ya luego de eso pueden tomar con el asa bacteriológica y hacen este proceso, y la idea es tener células individuales, y a partir de células individuales ya se pasa a una placa nueva, y a partir de ahí se puede trabajar, se puede preservar, se puede aislar ADN, se pueden hacer diferentes técnicas. Esta es la primera técnica, que es de estrías en placa. Entonces, tratar de tener células individuales, porque puede ser que uno tenga aquí una contaminación, puede ser que de la muestra habían 5 o 6 diferentes microorganismos distintos, pero entonces con células individuales uno se asegura, ¿verdad?, que es un solo individuo y que no hay contaminación. Entonces esa es como la técnica, unas técnicas principales. La otra técnica que uno utiliza, por ejemplo, que estamos utilizando nosotros ahora para trabajar, estamos tratando de aislar bacterias que viven dentro de los nódulos, y entonces dentro de los nódulos de plantas, de leguminosas. Entonces, bueno, luego de hacer una desinfección superficial del nódulo, uno al nódulo le agrega PBS o inclusive medio cultivo, lo macera, y a partir de ese macerado uno puede, bueno, hacer algunas diluciones o tomar una pequeña muestra. Normalmente son, no sé, 50 microlitros, que son, es decir, un par de gotas. Lo pone en una placa y luego con una varilla de vidrio, igual uno la pone en alcohol, la flamea, la pone en un lugar, digamos, en algún ladito para que se enfríe. Y luego lo que hace es con esta varillita de vidrio, lo que hace es esparcir esas dos gotitas de manera que se distribuya uniformemente las células que hay en esas dos gotitas, y que luego pueda obtener uno lo que acabamos de hacer, tratar de tener células individuales. Esta es la otra técnica, que bueno, a mí me gusta mucho porque es muy aseado y uno puede, y normalmente se distribuye muy bien. Lo otro es, por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo una clonación, entonces, o están insertando están clonando un plásmido, por ejemplo, en una bacteria, entonces uno hace la transformación, es decir, bueno, con un gradiente de temperatura, uno lo que hace es meter los plásmidos en las bacterias competentes, las crece 1 hora, y luego de eso toma igual 50 o 100 mililitros y luego las esparce, y lo que uno quisiera tener es luego tener colonias individuales.
para ver los plásmidos, entonces uno probablemente aquí va a tener, en el medio va a tener algún medio de algún antibiótico, o en algunos se va a expresar por una coloración, si tienen el plásmido o no tienen el plásmido, son blancas o son azules, o si tienen GFP, también nada más la induce con UV, ¿verdad? Pero el importante es que uno utilice esta varillita de vidrio para poder esparcirlos. Otra técnica que se utiliza mucho en microbiología es la técnica del césped. Este es un éxito para, por ejemplo, cuando se hace ensayos para determinación antibióticos, ensayos de competencia. Lo que uno hace es literalmente un césped. Imagínense ustedes que es el césped de una cancha de fútbol. Y para eso, entonces uno, por ejemplo, tiene un medio cultivo. Tengo una E. coli o tengo unas pseudomonas y ya la tengo crecida, que la tengo en fase exponencial, en plena fase exponencial. Y de eso, uno, por ejemplo, va a tener un medio que normalmente está entre 45 y 52 grados, que es decir, el agar por debajo de 45 ya se empieza a solidificar, pero antes de eso está en una solución líquida y que a veces a esas temperaturas una E. coli y una pseudomonas no se mueren. Entonces uno lo que hace es echarla en esas condiciones y luego lo pone sobre una placa y entonces sobre una placa de medio y lo que hace es que al final se forma literalmente un césped, como al decir una cancha de fútbol, y sobre esa, por ejemplo, si yo quiero buscar cuál es la resistencia o otras bacterias que maten esa bacteria, entonces uno puede agregarlas o hacer la competencia. Aquí muchas veces también una técnica similar que se hace es para poder diluir la suspensión de bacterias. Por ejemplo, aquí tenemos una suspensión de bacterias muy alta. Entonces, primero la pasa uno a un tubo de ensayo con cierta densidad. De esto, con el asa, le inocula un poquito aquí para que se diluya. Y ahí otra vez con el asa vuelve a diluir y sobre esta siembra, ¿verdad? Entonces, al final lo que uno va a tener puede tener un patrón como el que se ve aquí en el A, un patrón como el B, un patrón como el C. Ambas son técnicas para la dilución, siempre es muy importante, porque cuando uno trabaja con microorganismos, estamos hablando, no sé, entre días a las 5 a días a las 10, que son toneladas, ¿verdad? Y siempre lo recomendable es poder tener aislamientos. En microbiología se conoce como CFU o unidades formadoras de colonia, individuales sobre las cuales uno aísla ya sobre una placa y sobre ese hace los diferentes estudios. Existe otra técnica que se llama una técnica de enriquecimiento, y es que, por ejemplo, ustedes quieren buscar, y esto yo se los había preguntado en algún momento en alguno de los quizzes, si ustedes quisieran buscar una bacteria, no sé, capaz de degradar, no sé, aceite, ¿verdad? Entonces, uno probablemente lo que iría es a buscar no sé, a los restos de los talleres o algún lugar donde haya restos de aceite. Y luego lo que hace probablemente ahí van a haber microorganismos, pero lo primero que uno hace es poner en el medio de cultivo va a tener un medio cultivo estándar, no sé, como LB o PDA o cualquiera, y sobre eso se le agregan cantidades específicas de lo que se quiere degradar, del mismo aceite, ¿verdad? Y la idea es que poco a poco se van seleccionando los microorganismos que tienen esa capacidad y luego se pasan y se hacen pases sucesivos sobre inclusive incrementales con la cantidad de aceite y entonces lo que va a pasar es que las bacterias o los microorganismos que tienen esa capacidad se van seleccionando. Entonces, si a un inicio teníamos 100 especies distintas, en la siguiente ya podemos tener 50, en otra tenemos 20, hasta el final 10 y en la final 5 y ya luego ese último cultivo es el que luego se plaquea y sobre este se aísla, ¿verdad? Entonces, esa es la técnica de enriquecimiento que es muy útil cuando uno quiere buscar microorganismos con actividades particulares, ¿verdad? Hasta que dije grasa, pero puede ser degradación de metales, puede ser, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Actividades biotecnológicas.
y entonces esta técnica de enriquecimiento es muy ideal. En algunos casos, inclusive, uno lo que puede hacer, uno puede usar medios de cultivo estándar o, por ejemplo, que ustedes fueron más bien a, no sé, fueron a extraer microorganismos de POAS, no sé, a pH tanto. Entonces, lo que se hace uno a veces es inclusive irse al lugar, traer suficiente agua, digamos, si recolectaron del POAS que tiene pH tanto, y lo que hace a veces es agregarle un poco de agar, algunas fuentes de carbono básicas, ¿verdad? Y el principio del cultivo de microorganismos siempre es tratar de imitar lo más posible las condiciones naturales en las que se estaban desenvolviendo los microorganismos, sea un cultivo clínico y sobre todo un cultivo ambiental, ¿verdad? Condiciones de pH, temperatura, de nutrientes. Entonces, a veces los cultivos que uno hace en laboratorio no pueden suplir todos los nutrientes que habían en el medio o las características particulares. Por eso a veces también es importante sí, que uno se trae, sea el agua o el sedimento o la tierra, y que uno sobre eso pudiera hacer extractos y a veces utilizarlo. Entonces es una técnica muy común. Otra técnica. Profe, perdón, Sí. tengo una pregunta. Es que ahí en esa diapositiva, ahora que vi los Erlen Meyers, me acordé de que, bueno, en la clase de la semana pasada, em, el, ¿cómo se llama? Alex, el invitado Ajá. especial, digamos, cuando él presentaba lo que hacía de los experimentos y, ¿verdad? Y las cosas, él, digamos, nunca puso fotos de placas, siempre ponía sus cultivos en Erlen Meyers. No le pregunté porque no se me ocurrió en el momento, pero tal vez usted sabe si es como, a mí, no sé, para hacer cultivos de bacterias me parece que tal vez es como incómodo por el hecho de que, o sea, de que están como muy al fondo y no se pueden, ¿verdad? Que tal vez es un poco más difícil de manipular, pero no sé si eso es, digamos, común también, como hacer los cultivos dentro de, porque él lo que tenía era como el agar en el medio y ahí el mismo cultivo. Entonces no sé si eso también es como usual o si se usa para casos específicos o si es Eh, preferencia nada más personal de alguien tal vez No, usar. no, no, te voy a decir, y tal vez vos también tenés el sesgo de que en el laboratorio ves más placas y menos tubos. No, depende del microorganismo, pero muchos microorganismos, sobre todo las E. coli y todas, normalmente están en un medio más líquido, ¿verdad? Primero, ese es el medio, las condiciones naturales, que algunas veces se adhieren a ciertos tejidos, ¿verdad? Pero en general son medios, pero lo otro es que para condiciones de laboratorio crecen más rico, digamos, más rápido. La oxigenación con el tenerlos en matraces y en agitación, sobre todo, hace que la oxigenación sea mejor. Entonces, la velocidad de crecimiento es mucho más óptima haciéndolo en cultivo líquido. Eh, sí, en crecimiento en placa es más lento, ¿verdad? Eh, y bueno, algunas veces, pero la ventaja es que uno puede asegurarse si hay una contaminación de dos organismos distintos o dos fenotipos distintos, uno lo puede ver. En medio líquido no se ve. Por eso también él contó la historia esta de estas que usaban el citrato, porque tenía un fenotipo distinto, ¿verdad? Y bueno, y muy distinto y fue, pues, ellos pensaban que era una contaminación, ¿verdad? En medio líquido a veces es más difícil distinguir las contaminaciones. En placa es mucho mejor, ¿verdad? Pero para efectos de evolución y crecimiento y tasas, cultivo líquido es lo más adecuado. Ok, gracias, profe. Sí, Ok. era eso. Bueno, bueno, vean, si alguien, yo aquí tengo la pantalla completa, no estoy viendo el chat ni nada, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere preguntar nada más, se lanza, porque sí, yo nada más veo mi pantalla completa. La otra técnica es la de ilusiones en serie. Esto es muy importante, como les comenté, porque a veces uno tiene un cultivo muy denso y entonces, y necesita tener células puras, ¿verdad? Porque a veces aquí todavía, digamos, ustedes ven esta placa, uno ahí podría aislar células individuales, pero lo que pasa en realidad es que a veces se hace una chorcha, hay un césped en que uno no puede distinguir una célula de otra. Entonces eso normalmente no es adecuado. Entonces, ¿qué hace uno?
tengo un cultivo, una muestra original, por ejemplo, si esta tiene 1 mililitro, entonces lo que quiero hacer, diluciones seriadas, preparo del mismo medio, diluciones, por ejemplo, de 900 microlitros, 900 microlitros, 900 microlitros, si fuera 1 mililitro, entonces toma 100 y pone aquí, completa, diluye, esta sería la dilución, lo que uno llama el -1. Otra vez, toma 100 de este diluido, lo vuelve a diluir, ¿verdad? Entonces lo que uno llama 10 a la -2, vuelve a tomar 100, estos 900, 10 a -3, etcétera. Entonces lo que logra con eso es que al final pueda obtener células individuales, que es lo que si uno quiere aislar, ¿verdad? Esto sobre todo, bueno, puede ser sobre aislamientos patogénicos que uno quiere tener la célula individual o en el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos aislando microorganismos que viven dentro de los nódulos, o si uno quiere hacer un cultivo microbioma, ¿verdad? Entonces, quiere tener menos células en las cuales pueda distinguir que son individuos únicos, unidades formadoras de colonia, pero también que se diferencien de otros. Entonces, uno a veces con bacterias, inclusive, aunque todas se parecen más o menos ya con el tiempo, uno puede diferenciar fácilmente, por ejemplo, de gram positivas, gram negativas, y dentro de gram positivas uno puede decir esto es un bacillus, o esto es un actino, y etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es, cuando uno está trabajando en microbiología, hacer diluciones para tener aislamientos individuales sobre los cuales ya pueda otra vez pasar, cada uno de estos lo puede pasar una nueva placa y ya sobre eso puede hacer experimentos, guardarlo, extraer ADN, etcétera. Y bueno, la vez pasada les había comentado algo sobre el crecimiento microbiano, pero entonces, ¿cómo mide uno el crecimiento microbiano? Este se puede expresar como el incremento en material celular, de masa o número de células. Normalmente, bueno, y el incremento en la masa puede determinarse gravimétricamente o numéricamente para sistemas unicelulares. Entonces, un crecimiento de E. coli, por ejemplo, entonces uno ve en el tiempo 0 empezamos con una célula, en el tiempo 0.5 ya tenemos 2, en el tiempo 1 ya tenemos 4 y como ustedes saben ahí va exponencial 8, 16, 32. Por eso es que en velocidades muy rápidas, en tiempos muy cortos, uno puede tener duplicaciones de la población muy rápida. Antiguamente se usaba más, bueno, ya nadie usa métodos gravimétricos, numéricamente también por conteos, que bueno, todavía existe y todavía se hace la técnica del número más probable. Sin embargo, ya hoy hay otros métodos que uno puede utilizar, inclusive, bueno, hay placas especializadas sobre las cuales uno puede hacer conteos, o uno puede utilizar, por ejemplo, citometría de flujo. Entonces, ahí puede hacer conteos de células individuales. Entonces, son inclusive mucho más precisos. Puede hacerlo por microscopía, puede hacerlo por qPCR, inclusive, para contar las poblaciones. Y bueno, existe el concepto de velocidad de crecimiento, que es el cambio en la masa celular o el número de células por unidad de tiempo. Y también existe un concepto muy importante en microbiología que se llama el tiempo de generación, que es el tiempo requerido para que una población se duplique. Es decir, que pase de 2 células a 4 o de 4 a 8, etc. Y durante cada generación se duplica la masa y el número de células. Y esta es una característica muy particular de las diferentes especies. Entonces, por ejemplo, uno sabe que Saccharomyces, las levaduras tienen más o menos un tiempo de generación de 90 minutos, mientras que coli tiene un tiempo de generación de 20 minutos. Por eso es que si se dicen, no sé si ustedes han escuchado todo este cuento de que dicen estos desinfectantes matan un 99% de la población, pero a una tasa de crecimiento de 20 minutos, en un día con ese 1% que había quedado, ya rápidamente se volvió a recuperar toda la población, ¿verdad? Y bueno, y según el tiempo de generación, entonces se puede variar para cada especie. Uno lo puede graficar en términos del número total, ¿verdad? O en términos de un logaritmo y que a veces se ve casi como una línea recta. Creo que yo les había contado, pero esto es muy importante que tengan presente cuáles son las fases de crecimiento microbiano. Entonces tenemos una fase LAC, que es la fase en la que los microorganismos están adaptando, digamos, si uno toma del refrigerador unas bacterias y las pone a crecer en un medio cultivo,
va a haber un pequeño tiempo en que las bacterias tardan como en despertarse y revivirse, que, bueno, el experimento de Lenski, Alex estaba hablando la semana pasada que las bacterias más derivadas, de las generaciones más derivadas, tenían inclusive una fase lag más corta. Y luego tenemos la fase log, que es la fase de crecimiento exponencial, que es donde las células están pochotonas, están en la flor de la vida, donde el crecimiento microbiano ocurre a velocidad máxima. Y esto porque tiene todas las condiciones de nutrientes, temperatura, oxígeno ideales para crecer. Entonces, cuando uno quiere trabajar para hacer ensayos, quiere hacer células competentes, quiere clonar, quiere hacer cualquier cosa, lo ideal es que las bacterias o los microorganismos estén en esta fase. Si ustedes quieren trabajar, igual si quieren preparar un inóculo para hacer un biocontrolador, sea de bacterias, sea de hongos, lo ideal es que esté en esta fase, ¿verdad? Que nunca llegue a estas fases y menos en estas. Que las bacterias estén de verdad en el mejor momento de vida. Para esto, entonces, dependiendo del microorganismo que uno esté trabajando, o el cóctel, tiene que determinar cuál es ese momento, ¿verdad? Entonces, dependiendo, hay hongos que pueden ser 2 a 4 días, puede ser bacterias que sea al día, a las 24 horas o a las 36 horas. Entonces, siempre es muy importante conocer esto, cuáles son las mejores condiciones. Y a partir de ahí, si ustedes quieren hacer, de verdad, otra vez, formulaciones biotecnológicas, tienen que usar esta fase. Ya luego, lo que pasa es que los microorganismos, después de llegar a la fase, lo que se llama aquí la fase exponencial tardía, empieza la fase estacionaria, que es una fase donde los microorganismos disminuyen la tasa de crecimiento porque hay agotamiento de nutrientes, y la otra es que hay acumulación de productos tóxicos. Entonces, la tasa de crecimiento se iguala con la tasa de la muerte. Nadie piensa, o sea, que en las condiciones estamos creciendo E. coli en un tubo de ensayo, en medio líquido, LB con 2 mililitros, después de llegar a esta fase, que los microorganismos, como cualquier otro ser vivo, también tienen desechos, ¿verdad? Y esos desechos son tóxicos y matan a la misma población. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ya no es útil trabajar con estos microorganismos, e inclusive existe una fase de muerte, ¿verdad? Donde ya hay depleción de todos los nutrientes que había. Hay suficientes o muchos sustancias, desechos tóxicos de los mismos microorganismos. Entonces, inclusive puede haber una fase de muerte de los microorganismos. Hay, como les he comentado, diferentes factores que afectan el crecimiento, como los nutrientes, el pH, pero entonces aquí les muestro porque hay ciertas clasificaciones, sobre todo cuando ustedes trabajen si algunos de ustedes en algún momento trabajan con organismos extremófilos, entonces existen neutrófilos, acidófilos y alcaloides, normalmente, o alcalófilos. Entonces, a estas temperaturas, uno puede decir que son entre 1 y 2. Uno dice que los microorganismos que crecen a esas condiciones de pH son acidófilos extremos. Por ejemplo, estos son los que hemos encontrado en el Poás. Y bueno, y también en el río Agrio, que es una laguna que está cerca del Poás. Bueno, un rito que es un riachuelo que está cerca del Poás. Tenemos otros acidófilos que crecen entre 2 y 5. Luego tenemos neutrófilos, que es normalmente entre 6 y 7. Y luego alcalófilos, entre 9 y 12. Y luego alcalófilos extremos, ya más de 12. Tanto como alcalófilos extremos casi no, bueno, normalmente los ambientes ácidos se han estudiado mucho, sin embargo, en ambientes alcalinos casi no, porque no hay tantos en el planeta. Sin embargo, bueno, nosotros estamos ahí, yo hace años que le tengo clavo, hay un sitio en el Parque Nacional Santa Rosa que tiene condiciones que el pH llega hasta 11, que es una cosa rarísima, ¿verdad? Entonces, bueno, sería para estudiar este tipo de organismos, y me interesa estudiar los hongos en esas condiciones. También hay factores que afectan, como la temperatura, la aireación, la presión,
la presión atmosférica. Entonces, sin embargo, bueno, uno ve que, por ejemplo, nosotros caracterizamos unas levaduras y, bueno, para eso quiero también tratar de aislar microorganismos, los microorganismos que viven a 3.500 metros de profundidad, por ejemplo, en el mar, alrededor de la isla del Coco, pueden sobrevivir a esas condiciones. Tenemos una levadura que sobrevive. Entonces, el reto es tratar de aislarla y entender cuáles son las modificaciones estructurales y que hacen que un microorganismo pueda vivir a esas condiciones o fisiológicas, ¿verdad? Porque a veces tienen diferentes medios de tipo vacuolas que acumulan, no sé, azúcares o algunos otros osmolitos que les permiten vivir esas condiciones. Y bueno, también microorganismos que tienen que soportar la presión osmótica, ¿verdad? Entonces, es decir, o la fuerza iónica, es cuántos nutrientes y cuántas sales hay en el medio externo respecto a las que hay en el medio interno. Y bueno, a veces esas condiciones son muy contrastantes, ¿verdad? Entonces tienen que tener condiciones para poder vivir ahí. No sé, pensamos en los microorganismos que viven en el mar muerto, por ejemplo, ¿verdad? Con una fuerza iónica y una presión osmótica altísima. Entonces, ¿cómo hacen para tener agua adentro y cómo hacen para adaptarse? Imagino que ya todos ustedes vieron fisiología y las plantas lo hacen de alguna manera, pero imagínense los microorganismos en condiciones mucho más extremas, ¿verdad? De acuerdo al rango de crecimiento de temperatura, entonces también llamamos a los microorganismos psicrófilos, los que viven, no sé, entre 0 y 20 y tantos. Un ejemplo como Galeonella, estas las hemos encontrado cerca por el Irazú, en aguas, bueno, hay temperaturas más frías. Los mesófilos son los que andan más o menos entre 20 y 30, ¿verdad? Entonces, como el Escherichia coli, tenemos termófilos ya más de entre 40 y 60, como termus. Muchos de estos son los que, no sé, uno se puede encontrar en no sé si ustedes tienen para hacer compost en la casa, ¿verdad? Pero entonces el compost aumenta, se llega más o menos a estas temperaturas y bueno, son condiciones específicas para termófilos o bueno, algunas fuentes termales. Temperaturas entre 60 y 90, entonces uno habla de termófilos extremos como Sulfolobulus. Este microorganismo lo hemos encontrado también en aguas termales. Y tenemos hipertermófilos, que ya estos son, sí, también en algunas aguas termales y en ventilas hidrotermales, que las temperaturas son mucho más altas, y aún así tenemos microorganismos que crecen en estas condiciones. Y bueno, de acuerdo a esas condiciones de temperatura y acidez, entonces uno puede encontrar aplicaciones a los microorganismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, condiciones ácidas y frías, entonces, por ejemplo, son microorganismos que pueden utilizarse muy bien en la industria de alimentación, microorganismos que viven en condiciones frías o muy salinas, por ejemplo. Entonces pueden ser útiles en la parte de bioremediación. Hay algunos que tienen resistencia a diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces que se llaman poliextremófilos, entonces tienen muchos usos en biotecnología. Los que viven altas concentraciones de sales y también en condiciones alcalinas son especiales para la industria de detergentes y estos son muy buscados. Los que viven en condiciones alcalinas y altas temperaturas, entonces también para el tratamiento de aguas. Y bueno, así tenemos otras condiciones que es importante, entonces, que utilizar esa plasticidad ambiental de los microorganismos para poder tener diferentes usos biotecnológicos. Y estos son algunos ejemplos de la morfología de colonias. Entonces, esta es una bacteria hermosísima, Serratia, que yo les había contado la historia del Corpus Christi, ¿verdad? Que en realidad es que el pan fue infectado por Serratia, que en condiciones de oscuridad es blanca y en condiciones de luz se vuelve roja, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí crecida en Agar maconchi. El Agar maconchi es especial para enterobacterias y entonces uno las ve brillositas, hermosas, ¿verdad? Estas son pseudomonas aeruginosa y chigelas. Vean ustedes que unas son, se ven pequeñas diferencias fenotípicas. Entonces, a pesar de que, bueno,
las bacterias son pequeñitas y tal, uno, inclusive al ojo, puede encontrar algunas diferencias fenotípicas que les permite diferenciarlas. Algunas otras, como los bacilos, son interesantísimos, forman este tipo de estructuras ahí hermosísimos. Entonces, no sé, yo no sé si hay algún artista aquí, pero uno puede usar las formas de las bacterias con medios de cultivo, inclusive hacer arte. No sé si inclusive hay gente que hace eso, ¿verdad? Y sobre eso hacer fotografías y cosas. Hay un campo hermosísimo. Me acuerdo que hace algunos años yo fui a hacer, bueno, cuando fui a hacer el experimento con Alex en España, yo estaba viendo la resistencia a antibióticos de algunos, bueno, si algunas bacterias producían microorganismos, sustancias que pudieran ser utilizados como en la búsqueda de antibióticos. Pero me recuerdo que si esto fuera una placa, yo, por ejemplo, sembraba muchas, pero sembraba y me acuerdo que particularmente los bacilos, uno sembraba uno en esta esquina y otro en esta esquina, y con el tiempo uno veía, no sé cómo, ¿verdad? Pero a escala de una bacteria en una placa, hablemos, no sé, estamos hablando de 10 centímetros, ellas como que se empezaban a hacer un hilito, un hilito, un hilito, un hilito, hasta que se comunicaban unas con otras, ¿verdad? Imagínense 10 centímetros en una escala de una bacteria, ¿verdad? Una cosa impresionante. Y entonces, ¿cómo hacían para reconocerse? Y iban creciendo, creciendo hasta que se encontraban. Una cosa hermosísima, maravillosa. Y bueno, como les decía, a veces a simple vista uno puede encontrar morfologías. Esto aplica tanto para bacterias, inclusive para algunos hongos tienen algunas de estas formas, pero entonces uno puede a veces caracterizarlos por la forma, ¿verdad? Que son puntiformes, circulares, filamentosos, irregulares, rizoides. O si tienen la elevación, entonces más bien aquí uno no ve la placa de escala superior, sino más bien de perfil. Entonces, si son planas o un poquito más convexas, un poquito más onduladas, bonadas también. Y también el margen de las bacterias. Entonces, uno se fija si es entero, ondulado, lobulado. Y entonces, aunque uno diga, todas se parecen o así, con base en estas diferentes formas, uno puede hacer alguna pseudoclasificación fenotípica de los microorganismos. Entonces, y así puede empezar uno también a aislar y separar si lo que está buscando es biodiversidad. Quería recordarles también el concepto de auxotrofía. Alex lo menciona en la clase anterior, ¿verdad? Un microorganismo auxótrofo es el que requiere nutrientes específicos para crecer y que carece de la ruta metabólica para sintetizarla. Entonces veamos este ejemplo. Aquí tenemos un microorganismo que es auxótrofo para arginina. Y entonces, si uno lo siembra en medio mínimo, el auxótrofo no crece y el protótrofo sí crece. ¿Qué es un protótrofo? Es un microorganismo que en medio mínimo puede sintetizar las macromoléculas que necesita para crecer. Y entonces, bueno, esas son las características. Ahora, si yo al medio le agrego arginina, entonces ya vemos que el auxótrofo crece igual que el protótrofo. El protótrofo normalmente es o a veces uno lo llama el wild type, ¿verdad? El tipo silvestre. Y otra vez, si uso medio mínimo, pero con lisina, otro aminoácido, entonces no crece y el protótrofo sí crece, ¿verdad? Entonces, esto fue muy importante en la microbiología clásica para poder ver y para poder distinguir fenotipos, hacer las competencias. Muchos de los ensayos de evolución, todavía de las dos cepas originales del experimento de Lenski, ¿verdad? Entonces había uno que era ausótrofo, el otro no. Entonces sirve para poder diferenciar poblaciones y para hacer conteos, para hacer diferentes estudios que son muy útiles. Y otro concepto muy importante en microbiología es esta concentración mínima inhibitoria. Y este está más relacionado con antibióticos, pero puede ser con cualquier otra sustancia. Entonces, la concentración mínima inhibitoria es la concentración más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de un microorganismo. Y es, bueno, muy importante para confirmar la resistencia de los microorganismos a antibióticos. Este es un concepto muy utilizado, sobre todo en microbiología clínica. Pero vamos a tener
dos situaciones. Aquí tenemos donde tenemos, por ejemplo, este es un tubo de ensayo con diferentes concentraciones de antibiótico, con concentraciones crecientes, y entonces aquí tenemos que a partir de esta concentración, vamos a poner la concentración 3, ya el microorganismo no crece. Y entonces, eso es lo que uno diría, la concentración mínima está aquí, ¿verdad? Pero a veces esa concentración mínima inhibitoria es dependiente del tiempo, ¿verdad? Y entonces vean, si para este caso tenemos una concentración alta a las 5 horas, ya que ya la población disminuye, pero si la dejamos crecer, vean que a las 24 horas, otra vez, la concentración de microorganismos subió. Entonces, ¿alguien me podría decir qué pasó en este caso? Tal vez que se metabolizó el antibiótico y lograron crecer más bacterias. Esa es una opción. ¿Alguna otra? Sí, profe, simplemente se puede haber generado tal vez una mutación, puede ser en, no sé, tal vez a nivel de pared celular y ahora resiste más bueno, sí, el compuesto antimicrobiano. Tibio, está tibio. ¿Alguien más? Vean, no sé si ven aquí con más detalle, ven que hay unas células que son más rojitas y otras que son más amarillitas. Entonces, luego de 5 horas, simplemente se murió la población que era resistente, perdón, que no era resistente, que son las rojitas, pero quedaron las amarillitas. Y esas amarillitas, a determinada concentración, siguieron creciendo, ¿verdad? Hasta tener muchas. Entonces, lo que pasó es que la población, digamos, teníamos dos poblaciones distintas. Entonces, una población susceptible se murió y la población no susceptible recuperó y, bueno, creció mucho, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que se vio aquí fue una selección de la población resistente, que sin embargo, esa ya también, digamos, a una concentración más alta, ya no crecía, ¿verdad? Ya después entonces, la concentración, a veces puede haber un efecto engañoso de concentración mínima inhibitoria, por eso hay que hacerlo a diferentes tiempos, ¿verdad? Hasta que la población se estabilice y se vea un efecto importante sobre la población total o la comunidad total de microorganismos. En este caso, vean ustedes que más bien tenemos una población, por ejemplo, no sé, otra especie y que detectamos un decrecimiento en la población a partir de las 5 horas. O sea, otra vez se perdieron las rojitas, quedaron las amarillas, pero a partir de ahí, de las 24 horas, otra vez quedaron las mismas. Bueno, pasamos de 4 a 3. Entonces, igual, y a la misma concentración del antibiótico. Entonces, lo que está pasando es que la concentración mínima inhibitoria es aquella que tiene el crecimiento de los microorganismos, ¿verdad? Y a partir de esta las poblaciones no proliferan, aunque hay algunos que se pueden mantener, pero igual en poblaciones muy bajas o inclusive la población puede bajar, ¿verdad? Entonces, en estos dos casos, sí, la población mínima, la concentración mínima inhibitoria es igual para los dos casos. Ok. Luego, en microbiología también existe un efecto importantísimo. Bueno, no solo en microbiología, también más bien este es un concepto más de toxicología, que se llama hórmesis, y que es el fenómeno de respuesta es un fenómeno de respuesta a dosis caracterizado por una estimulación en dosis bajas y una inhibición para dosis altas. Y entonces, una dosis baja induce una respuesta adaptativa a un efecto benéfico, ¿verdad? Voy a ponerlo en términos más sencillos. Lo que no mata engorda. Y entonces, lo que pasa es, ¿qué pasa cuando uno pone dosis muy bajas, a veces de un antibiótico, a una población de microorganismos? Entonces, lo que uno esperaría, o uno pone ciertas dosis, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que la población muriera, pero sin embargo, a veces lo que se encuentra es esto, más bien que la población crece, ¿verdad? Entonces, esto se llama el efecto de la U invertida.
que más bien uno espera lo opuesto a lo que estaba tratando de analizar, de estudiar, ¿verdad? Que más bien la población creció y que, bueno, a una dosis más alta ya decrece, ¿verdad? Entonces, esto pasa a veces es un efecto de que dosis bajas del compuesto, a veces más bien lo que hacen es promover un crecimiento en la población. Pasa con esto, puede pasar por ejemplo con plaguicidas, que entonces que dosis bajas del plaguicida. Si es una dosis alta, obviamente se echa a las plantas o la plaga, pero dosis bajas a veces más bien lo que hace es como un efecto estimulante de las poblaciones, ¿verdad? Y entonces eso se conoce como hormesis. Andrés, no sé si esto vos lo has visto en algún caso ahí en agronomía. Sí, bueno, me recuerdo primero que la semana pasada el profesor nos lo mencionó con el tema de bacterias, pero digamos, yo conozco varios casos, digamos, lo que mencioné la vez pasada del tema de herbicidas y plantas resistentes, pero también con ácaros, también hay reportes, sobre todo con el uso de amectina, que es un insecticida muy usado para control de ácaros a nivel, digamos, de plantas y de animales, y sí se ha reportado este mismo comportamiento. No sabía que se llamaba así, hormesis. Es, Por ahí es, he escuchado hormoligosis, pero no sé si será lo mismo. no, este es el concepto técnico y sí, es bien estudiado, viene un poco más de la toxicología, ¿verdad? Pero por eso quise traerlo para que todos lo pudiéramos manejar. Y bueno, ahorita voy a hablar sobre conservación de las cepas de microorganismos. Entonces, ¿qué quiere uno para conservar las cepas? Que el cultivo conservar sea puro, evitando que produzca contaminaciones durante el proceso de conservación, que durante el tiempo de conservación sobrevivan al menos el 70 al 80% de las células y que estas células permanezcan genéticamente viables. Esto era como conservábamos, bueno, tenemos diferentes técnicas para conservar los hongos. Es una técnica en la que uno tiene medio cultivo inclinado y deja que crezca el microorganismo y luego le agrega aceite mineral. Esta es una de las mejores técnicas de conservación. Los microorganismos pueden permanecer así hasta 10 años, por ejemplo, para crecer. Y entonces ya después, si uno ocupa crecer, toma con un tipo de asa, ¿verdad? O con una varillita, un poquito del microorganismo y lo pone en una placa. Algo importante que cuando uno está trabajando con conservación de cepas de microorganismos, tener todo bien etiquetado, tener, inclusive aquí vean que tiene código de barras, tener trazabilidad de dónde vienen los microorganismos, en qué momento se colectaron, cuánto tiempo, quién es súper importante. Y bueno, hay diferentes métodos de conservación a largo plazo. Los mejores son y los métodos de conservación a largo plazo son los mejores en los cuales se paraliza el crecimiento. Y bueno, aquí lo que vemos es un rack de los que uno mete en -70. Se garantiza el máximo de la estabilidad genética por evitarse la aparición de generaciones sucesivas. Y entre estos, entonces los mejores a largo plazo, uno es la congelación, entonces que se paraliza el crecimiento de todo. Y normalmente para congelar, entonces uno usa crioprotectores. Entonces uno normalmente tiene, por ejemplo, la bacteria y le agrega, y la tiene, no sé, si es un medio LB, y normalmente le agrega entre 20 y 25% de glicerol. Entonces es un crioprotector para que, digamos, si tenemos un medio líquido no se formen cristales y esto no rompan las membranas de las células. Entonces ayuda a que se pare del todo el crecimiento y que se conserven bien. Y el otro es la liofilización. Bueno, ahorita le explico qué es la liofilización, es que me adelanté. La conservación por congelación, entonces, como les dije, las células se congelan en una suspensión de líquido con un crioprotector y se guardan a temperaturas inferiores a 0 grados. Normalmente, bueno, uno puede, si uno va a, no sé, trabajar en cuestión de un mes o así, puede guardar a -20. Sin embargo, si usted quiere preservar a más largo plazo, entonces lo ideal es un congelador a -80. Y este es el mejor método de conservación de todos, pero tiene el inconveniente que necesita tener una refri y que necesita
tener, ojalá, acoplado a una placa, a una planta de electricidad. Son conocidísimos y es harto común que se vaya la luz en este país, bueno, y en muchos lugares del mundo, y el congelador que se ha durado años en tener microorganismos se descongele y se pierden todos los microorganismos. Eso es sumamente común y es una de las grandes desventajas. Y bueno, no sirve mucho si uno quiere, no sé, enviar cepas a otro lugar. Si congeladas, es muy, muy caro, ¿verdad? Aunque uno mande con bloques de hielo. Bueno, aquí está la liofilización. Otra cosa importante es que, sea como sea, a veces se pierde viabilidad de las células al estar congeladas. Y entonces hay algunos factores que influyen en la viabilidad y la estabilidad de las células. Una es la edad de las células, cuánto tiempo estuvieron en congelación. La otra es la velocidad en la congelación y la descongelación. Ojalá que la congelación sea lo más rápido posible y la descongelación dar un tiempo prudencial. Algo que mata las células es estarlas congelando y descongelando. Por eso es que normalmente si uno tiene en el congelador, tiene que tener las células ahí, no estarlas abriendo. Y hacer alícuotas, digamos, si tiene que usar células regularmente y tenerlas en otro recipiente, en otro lugar, y entonces, pero evitar la congelación y la descongelación. La otra es la temperatura de almacenamiento. Entonces, hay congeladores que funcionan a nitrógeno líquido, entonces que es a menos 195 grados, entonces es óptimo. O si ustedes, alguna gente que a veces también si uno quiere ir a hacer muestreos y optimizar las condiciones óptimas, uno toma la muestra, de una vez la meta en un termo especial para nitrógeno líquido, entonces son súper especiales, o para mantener a largo plazo. Y bueno, los congeladores, como les comenté, debajo menos 70, menos 80. Se utilizan diferentes agentes crioprotectores, entre, bueno, un 15, un 25, 20, un 25% de glicerol, otro es dimetil sulfóxido, hay otro, inclusive más barato, que es la leche descremada, y carbohidratos como glucosa, lactosa, sacarosa, inositol. Estos tienen dos funciones. Una es que son crioprotectores, y la segunda es que cuando uno reactiva las células, rápidamente son fuentes de carbono que las bacterias o el microorganismo puede utilizar rápidamente después de ese letargo, y entonces que les permite crecer. El otro método que les estaba comentando es por liofilización, que consiste en la sublimación del hielo de las células. Es decir, primero se congela el agua libre de las células y después se elimina mediante vacío con liofilizadores. Esta máquina es un liofilizador. Cómo funciona, entonces lo que tiene está a menos 70 y además hace succión. Y entonces, sí, primero se congelan las muestras. Aquí, por ejemplo, aquí. Esto no solamente funciona para células. Los liofilizadores son más útiles más bien en química. Por ejemplo, cuando ustedes quieren sintetizar metabolitos o ver los metabolitos secundarios de microorganismos o así, entonces a veces hacen extractos, ¿verdad? Inclusive puede ser en etanol o en otras cosas, y luego se liofilizan. Entonces, primero se reduce el volumen, pero la otra es que se mantienen las propiedades, ¿verdad? Del compuesto o de los microorganismos. La ventaja, entonces, es que no hay crecimiento de las células y entonces la estabilidad genética es alta, pero no tanto como en la congelación. A veces el proceso de liofilización hace que la sobrevivencia sea un poquito más baja que el de congelación. Sin embargo, es un método muy recomendable porque el almacenamiento, ya al final, si uno tenía 1 mililitro, por ejemplo, de medio de cultivo, al final eso se convierte en polvo, ¿verdad? En granitos, en un polvito blanco, y que entonces cubre inclusive menos espacio, y es ideal para si uno quiere mandar cepas al exterior, o inclusive si uno quisiera preparar un formulado para un biofertilizante o un formulado para un biocontrolador, sería lo ideal, porque ya no tenías que tener
condiciones de refrigeración o condiciones muy especiales, pensando por ejemplo en la bodega de, no sé, de una finca, simplemente las puede tener en un sobrecito y ya luego ese sobrecito se diluye en agua y se aplica, ¿verdad? Entonces es muy conveniente. Entonces, factores en cuenta para leofilizar. Entonces, bueno, el tipo de microorganismos, hay algunos métodos que no sobreviven esto. Bueno, vean esto, condiciones óptimas también para si alguien quiere producir un cóctel de microorganismos para un probiótico. Entonces, esto es un tipo probiótico, ¿verdad? Los microorganismos, si lo utilizan, se meten en una pastillita, ¡pum! Excelente, ¿verdad? Entonces, es muy conveniente. Y bueno, algo importante es que sí, cuando uno liofiliza, lo que está liofilizando tiene que tener una concentración alta de células. Lo otro es que la temperatura durante la sublimación no puede subir por encima de los menos 50. Y bueno, el grado de deshidratación alcanzado debe ser lo más alto posible, ¿verdad? Obviamente hay que esperar que funcione, o sea, hay que medirlo y verlo hasta que quede completamente deshidratada la muestra. Si no, durante el envío o la aplicación o para hacer la pastilla, esta puede perder viabilidad muy rápidamente. Es importante, ojalá, que estos empaques luego sean empacados al vacío, ¿verdad? Que el oxígeno puede dañar las células. Y la otra es que las condiciones luego de temperatura deben ser constantes y ojalá guardar en oscuridad. Otros métodos de conservación para algunas cepas, para algunos microorganismos que no aguantan la congelación, de ahí no queda otra que hacer transferencia periódica. Entonces, estos son, me consta mucha gente que hay que estar muy demandante en mano de obra, porque cada cierto tiempo hay que estar pasando los microorganismos, es decir, volverlos a crecer y crecer y crecer. Porque no se pueden conservar en congelación. Hay otros métodos, por ejemplo, algunos hongos que pueden sobrevivir en agua destilada, entonces uno los puede guardar nosotros hemos hecho algunas pruebas hasta un año que pueden sobrevivir en agua destilada tal cual, y después uno los saca, los revive. Esto puede ser útil para cierto tiempo, ¿verdad? Pero no para siempre. Bueno, esta foto que tenemos aquí es un instante. Cuando yo trabajé en Invivo, habíamos hecho una colección. Bueno, estos son, creo que son aceite mineral, pero siempre se hacían, nuevamente, cuando uno hace una colección es bueno tener copias, entonces algunas en agua destilada, otras en aceite mineral, o si es posible algunas congeladas.